Gracias, son las 7:41. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Ella es candidata de esta coalición de partidos México al Frente, que integran los partidos Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Movimiento Ciudadano, y que busca el Senado de la República en Querétaro. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué tal el tránsito? ¿Cómo le tocó el regreso a clases? Fíjese que ahorita está muy bien. La verdad, esperaba yo, incluso ya ve que llegué un poquito antes, sí. Esperaba yo que estuviera complicado el tránsito por el ingreso a las 8 de la mañana de las escuelas, pero me tocó muy bien. Sí, claro, que usted conoce también bien, que en su experiencia, entre muchas otras cosas, ha sido secretaria de Gobierno, secretaria de Educación, coordinadora general de UCEBEC, diputada federal y ahora aspirante al Senado de la República. Así es, Aurelio. ¿Qué representa, qué significa para usted esta oportunidad que hoy le da pues el Partido Acción Nacional, que le da la política, que le da Querétaro, licenciada Murguía? Mire, Aurelio, realmente son muchos años, ya como comenta, de haber trabajado en el servicio público, y creo que tengo la experiencia, la capacidad, la fuerza para ahora involucrarme en esta campaña en el Senado, pedir la confianza a los queretanos. Sí, sí. Y creo que no es solo una elección más. En esta ocasión está en juego un proyecto de país. Sí, claro, sí, claro. Y creo que el papel que va a jugar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a ser fundamental. Sí. No es una legislatura más. Sí, claro, sí, claro. Es apuntalar por lo menos un cambio que se puede lograr y que se puede consolidar o que se nos puede ir de las manos. Así es. En muchos casos será formar parte de pesos y contrapesos con el Ejecutivo, en otras apoyar cambios de fondo que al país le urgen. Sí. Porque, bueno, ¿cuáles? Mira, tú bien lo sabes, el tema de la corrupción, esta corrupción con impunidad, tiene hartas. Es una mezcla muy perversa. Es una mezcla perversa que genera enojo, desaliento, desconfianza. El deseo de que no participar, por ejemplo, en todos los actos y involucrarse en la vida política, porque se piensa que todo es una porquería y que la política es algo sucio para gente sucia. Sí. Y esto genera un desaliento. La gente está pidiendo el que se aplique la justicia. Y esto requiere forzosa y necesariamente una reforma al sistema de procuración. Mira, nuestro sistema político estuvo conformado de tal forma que la Procuraduría, hoy Fiscalía General, de acuerdo a la Constitución, pues se convertía en el instrumento político del presidente en turno para perseguir a sus adversarios políticos. Y lo que se necesita es que ahora sea un órgano apartidista, apolítico, autónomo, independiente, capaz, sí, claro. Pero eso es posible, eso realmente es posible. Se requiere ese cambio de fondo. ¿O es propuesta? No, es un cambio de fondo y la sociedad lo está pidiendo. No es cosa nada más de que un partido político u otro. La sociedad organizada, fiscalía que sirva, vamos por más, grupos de intelectuales, de académicos, de organizaciones sociales, están exigiendo este cambio. No basta solo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que dar... Ese es el principio, digamos. Y además no está totalmente implementado. Se ha quedado trunco, no hay fiscal nacional anticorrupción. ¿No hay suficiente infraestructura? Mira, creo que ha faltado las voluntades por parte del gobierno para asignar los presupuestos y tomar las decisiones que implica nombrar a un fiscal. Claro. Por ejemplo, la 3 de 3, que es una de las propuestas del Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema como tal no ha propuesto el formato del 3 de 3. Sí, claro. Para el sistema. No me diga. Quienes hemos presentado nuestro 3 de 3 ha sido el formato del INCO. Sí, claro, de una instancia ciudadana, así que hace ahí un señalamiento. Que hace una propuesta. Pero no hay no hay todavía. Ya es obligatorio para todo servidor público presentar la 3 de 3. Nada más que el propio Sistema Nacional Anticorrupción, hay una comisión de participación ciudadana y el sistema coordinador no han propuesto los formatos.
Y bueno, así están las cosas. Correcto, ¿no? Así que es nada de toda la complejidad que obviamente hoy ocupa en términos políticos en este nuevo sistema, en este nuevo país de instituciones que necesitamos también consolidar, cambiar o modificar. ¿Cuál es la propuesta de Lupita Murguía? Ya la vimos espectaculares, ya la vimos también en esto que tiene que ver justamente con la propuesta que encabeza Mauricio Curi González en Primera Fórmula. Así es. Pero, en concreto, en resumen, ¿en qué consiste la propuesta de Lupita? Mira, creo que este país requiere un cambio de fondo y tengo el compromiso, el entusiasmo desde el Senado de participar en este cambio de fondo. Sí. Te estoy hablando ahorita del tema de la corrupción con impunidad, la inseguridad en el país, que es verdaderamente un problema que afecta prácticamente todo el territorio nacional. Claro. El año pasado, el año más violento, cerca de 30,000 muertos desde que se lleva registro. Quiere decir que la política de seguridad no está funcionando, porque ha habido un número importante de personas, y cuando hablamos de muertos, son ejecutados, sí, claro, no es personas que hayan muerto de muerte son natural. Ciudadanos, digamos, y son mexicanos. Claro, pues. Claro, entonces se necesita un cambio de fondo, reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad, porque las políticas no han funcionado. Por otro lado, el tema de la pobreza y la desigualdad, que todavía lastima más, porque la desigualdad genera rencor, resentimiento social, el darte cuenta que hay unos que tienen todo y otros muchos que carecen de lo más básico. De todo. Y veíamos nosotros que, y lo hacía el comentario en la mañana, han gastado mucho dinero, muchos recursos, mucho esfuerzo, incluso institucional y socialmente, para atender el tema atender entre comillas el tema de la seguridad, y seguimos padeciendo exactamente lo mismo de hace 18 años, que no lo pudo hacer el PAN, que no lo pudo hacer Felipe Calderón, que no lo pudo hacer Vicente Fox, y que no lo ha podido hacer por lo menos Enrique Peña Nieto. ¿Cómo podemos como ciudadanos pensar que puede haber un gobierno que realmente pueda resolver esta problemática? Yo creo que lo más importante es combatir la impunidad. Mira, quien comete un delito, quien realiza estas conductas, lo hace sabiendo que mucho no va a ser detenido, no va a ser sujeto a proceso, porque tenemos una impunidad del 97%. Sí. Es más fácil que cometas un delito, una conducta irregular y que no pase nada, a que esté sujeto a un proceso. Y esto es lo que más alimenta todo este fermento de enojo. Cuando me lo dices, siento así como una podredumbre, así como si estuviera levantando una cloaca de una serie de cosas cuando que ya tú tendrán platicas, que cambiar. Totalmente. Cuando tú platicas con la gente, te está pidiendo un cambio. ¿Qué hacer? Lo primero es que no haya impunidad. Y para que no haya impunidad, lo que necesitamos es tener un sistema de procuración de justicia que sea creíble, claro, que sea transparente, en el que el ciudadano pueda tener confiable. Que sea confiable. Oiga, esta es la primera vez que usted va por votos a una elección. Así es. En su vida, una trayectoria, abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, una mujer con muy buenas calificaciones académicamente hablando, con una trayectoria también, yo diría, impecable, si usted me lo permite. Gracias. Pero es la primera vez que va por votos. Así es. Ella no le da tantitito así como que pendiente, tantito miedo, que de repente diga uno, bueno, el panorama no es tan fácil. No, tienes razón. Ella ha participado en otras campañas apoyando a Paco Garrido, a Armando Rivera, a panistas, y pidiendo el voto en la calle, pero no como candidata. Sí, exactamente. Y efectivamente, siempre hay un nervio de que, bueno, pues puede ser que uno piensa que tiene la capacidad, la fuerza, la experiencia, y que esta puede ser tomada en cuenta, pero a quien corresponde decidir es a las personas que están afuera. Al ciudadano. Y a veces o no conoce, o no sabe, o sencillamente no le gusta. Así es, o ahorita se mantiene un poco al margen. Sí. Las campañas todavía no han prendido, no percibo el entusiasmo de otros procesos. Sí. Por ejemplo, me acuerdo en el 2000. Desangeladonas, ¿no? Sí, en el 2000 la gente quería un cambio democrático y había entusiasmo, y verdaderamente esto se palpaba, ¿no? Sí. Y sin embargo ahora están un poco a la expectativa, un poco viendo con quién se involucran, cómo participan. ¿Más ariscos los ciudadanos? Y hay un dicho que conocen, ¿no? Que sabe ahí de la abuelita. Pues sí. La abuela no era arisca, ¿no? Las cosas lo hicieron. Creo que están viendo a los candidatos, a los partidos que proponen
para tomar una decisión. Y finalmente ahorita él no sabe, no contestó, es el que va ganando. Sí, es el que va. Y eso es preocupante, ¿eh? Sí, cómo no. Muy preocupante para este país. ¿Por qué no ha pedido licencia Guadalupe Murguía? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento legal, jurídico y también técnico-político? Sí, pedí licencia, Aurelio. ¿Pidió licencia? Sí, por supuesto. No estoy obligado a hacerlo porque de acuerdo a la ley electoral, siendo diputada, para competir por otro puesto federal, no tengo obligación de hacerlo, pero pedí licencia a finales del correcto, porque la gente decía que no había pedido, que había una condición desigual, que había otros candidatos, una maestra, que por ahí también hacía algún pronunciamiento de otros partidos políticos, decían, yo pedí licencia como maestra para dedicarme a la campaña, ¿por qué no lo hace también Guadalupe? Coincido totalmente, yo lo pedí y se me concedió la licencia. Deben pedir licencia. Mire, desde mi punto de vista, y así lo hice yo, sí, porque nada más por un detalle. El estar en una campaña requiere todo tu esfuerzo. El que estés las 24 horas del día pendiente de cómo te organizas, cómo te acercas a las personas, claro. Qué propones, cuáles son tus actividades. Y es muy difícil, por lo menos así lo viví yo, desempeñar en el Congreso Federal pues mis responsabilidades, asistir a las sesiones del Congreso, estar al pendiente de las iniciativas, revisarlas, opinar, hacer un posicionamiento, cuando toda mi energía y mi esfuerzo lo tengo puesto en las campañas. Me encanta además porque usted se apasiona, la política para usted ha sido también una forma de vida que también le ha dado privilegios. Así es, ¿Le ha dado frustraciones? Sí, también, creo que he sido muy afortunada porque... Cuando dije privilegios, beneficios, sí, satisfacciones. Pero muy grandes, creo que, y tú lo sabes, Aurelio, porque nos conocemos de hace años. 20. Pues sí. No, digo, 2 meses nada más. Bueno, unos cuantos. Para mí el trabajo no es solo una chamba, que bueno, sí, es una forma honesta de ganarme la vida porque yo vivo de eso. Sí. Pero también forma parte del sentido de mi vida y por eso en cada responsabilidad que tengo oportunidad me meto hasta el fondo y quiero dar los mejores resultados. Se juega el todo por el todo, así es, Lupita Murguía. Así es, y tiene sus costos. Sí, claro. Personales, familiares, hay decisiones que se toman, que se tienen que tomar porque es lo justo, porque es lo que se debe hacer y bueno, eso puede lastimar a amigos o a intereses que se sienten pues maltratados, pero no hay nunca una intención de causar perjuicio, sino nada más hacer lo que se tiene que hacer. No hay nunca una intención de causar perjuicio, sino nada más hacer lo que se tiene que hacer. Y que se ocupó de una comisión muy importante que tenía que ver con el esclarecimiento de los Ayotzinapa. De los desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué resultados? Fíjate que ese es un tema que creo que va a marcar la historia de este país. Efectivamente me tocó presidir la comisión de Ayotzinapa en un momento en que la investigación fue particularmente importante y rica. Sí, claro. Coincidí con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que a solicitud del gobierno de México y con convenio con el gobierno de México se metieron a fondo a la investigación y bueno, la Procuraduría llegó a la conclusión de su verdad histórica y en muchos de los puntos fundamentales, prácticamente en todos, el GIEI señalaba una versión producto de sus investigaciones, diversa, contrastante, cuestionante. Creo que fue una etapa muy importante en la evaluación. ¿Por qué? Porque puso en cuestionamiento el que los hubieran cremado en el basurero de Cocula, cuestionó hasta la causa, que se iban a sabotear el informe de la señora, no es cierto, llegaron después. En algunas de las averiguaciones... ¿Desaparecieron o los mataron? Mira, yo creo que ha habido tal averiguación y tal investigación en esto que veo pocas posibilidades de que los muchachos estén con vida. Yo sé que los padres no pierden la ilusión, pero me parece difícil. Y sin embargo, hoy me preocupa que vino el GIEI, después dieron por terminado el convenio con ellos, resultaron incómodos para el gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque cuestionaban puntualmente todo.
y con fundamento, no eran ocurrencias. Y entonces hoy la averiguación está en un proceso en el que no se determina, pero tampoco nos dice qué pasó con los muchachos. No sabemos nada. Así es. ¿A favor o en contra de los padres de familia de Ayotzinapa? Mira, creo que en esta investigación, en esta experiencia, en esta visión que usted tiene. Nuestra postura era apoyar a los papás, a tratar de esclarecer esto, el buscar la verdad. Tenemos otro tema, el tiempo va corriendo y yo quiero además ser equitativo de lo que le concedimos a otros aspirantes de otras posiciones políticas, licenciada Murguía. Hay una marcha, ayer se realizaron diversas manifestaciones en diferentes estados de la República Mexicana por el tema de un médico en Oaxaca que, como usted sabe, suministró un medicamento, un niño de 3 años, finalmente el niño murió. ¿Hay responsabilidad o no de los médicos? ¿Cuál será la postura de Guadalupe de Murguía? ¿Se debe criminalizar o no a los médicos? ¿Faltan situaciones en el sistema de salud pública y privada también en este país? ¿Cuál es la postura de Yo creo que todos somos responsables de los hechos que hagamos, como servidores públicos, como profesionistas independientes, y de eso tenemos que rendir cuentas. Sí. Ahora, lo que es importante es la averiguación que se lleve para ver si efectivamente el médico tuvo o no responsabilidad en el fallecimiento del chiquito, porque a veces el dolor nos hace pensar que así fue y a lo mejor no lo sé, pudiera no ser el caso. Claro. Si es así, él tendrá que responder como tengo que responder yo de mis actos, porque creo que tiene que acabarse el fuero para todos, pero tú respondes de lo que tú haces, igual que yo, y bueno, tenemos que hacerlo, y él tendrá que dar cuenta de su actuación profesional, por supuesto. Bueno, tenemos que hacerlo, y él tendrá que dar cuenta de su actuación profesional, por supuesto. Y hay una marcha este próximo viernes, un par de actividades de médicos. Se ha sumado, por cierto, o se han sumado médicos queretanos. De acuerdo con los médicos, yo sé que hay que investigar, es una opción que habrá que precisar, tenemos 2 minutos, pero yo quiero saber cuál es su postura, digamos, en torno a... Si hay elementos, y no es una cacería en contra de ningún gremio, si hay elementos a atención del menor, tendrá que seguirse proceso. El médico decía, no hay infraestructura, no hay medicamentos, no hay diagnóstico, no hay medicamentos, no hay diagnóstico, no hay análisis, todo eso se tiene que evaluar. También las condiciones de un médico en una comunidad en donde recibe a un chiquito y no tiene, como tú dices, medios de diagnóstico, equipo, bueno, a veces ni medicamentos, que verdaderamente hacen lo que pueden. Bueno, eso... Llegado a cargos por la vía plurinominal, ¿cómo piensa ganar con sus propuestas? Trabajando, acercándome a las personas, convenciéndolas, y bueno, estamos haciendo un trabajo, Mauricio Curi y yo, muy intenso en todas las colonias, las comunidades. Manuel Jaime Calzada me dice también, yo soy una de esas personas que cree que la política es una porquería. ¿Usted qué opinión tiene de la política? Y me dice, ha pasado la licenciada Murguía de noche por sus cargos, mientras el ciudadano trabaja todos los días. ¿Qué le puede decir también a los que van de un cargo a otro cargo, muchos chapulines? Si usted fuera candidata independiente, ¿cree que podría ganar una elección? Están fuertes, pero bueno, son de la gente que nos llama. No, y yo respeto la opinión de todos. Creo que en la política, como en toda la actividad humana, hay personas que se desempeñan de manera comprometida y además de manera honesta, y hay quienes no. Lo que pasa es que en el ámbito político, como en todos los demás, el caso del médico, cuando sucede un error, cuando hay una falta en la actuación, bueno, eso se señala y se señala de manera importante, pero hay mucha gente que en el sector público hace su trabajo diario, bien, con honestidad y con compromiso. Nos enteramos de todos los demás casos y los sancionamos, ¿no? El tiempo se va terminando. A mí me gustaría invitarla a que volvamos a platicar, y me parece que debemos buscar otros espacios para hablar un poquito más a fondo. Eduardo Villa me dice, a los médicos no se les da fuero como a algunos políticos. Pone y cita el caso de Marcos Aguilar, dice, por eso no fue juzgado penalmente por lo que hizo en el municipio por corrupto, me dice aquí Eduardo Villa. ¿Qué contesta Guadalupe Murguía? Mire, esto forma parte del clamor de la gente, que todos estemos sujetos a responder de nuestros actos. Tú me preguntabas, ¿el médico debe de responder? Sí, pero en una evaluación
como, sí, claro. como integral. Justa. Integral. No puede estar obligado a más allá de los elementos que tenía para hacer un diagnóstico, para dar una respuesta. Entonces, en esas condiciones, bueno, el señor está molesto porque hay quienes tienen fuero. Tiene razón, tenemos que acabar con el fuero. Y cuando los servidores públicos cometamos actos irregulares, pues demos cuenta a la justicia. Claro, que para eso son las leyes, ¿no? Y igual para incluso el presidente de la República. Sí, claro. Incluso el presidente de la República. En los medios de comunicación, los arquitectos, los ingenieros, todos. En ese momento acabaría la corrupción y acabaría la inseguridad. ¿Tendríamos que acabar este país y volver a hacerlo? Pues tenemos que empezar por hacerlo, porque es un proceso que hay que irlo transformando. Hay muchas inercias en donde se han venido, pues, a lo largo de los años tolerando. Tenemos que empezar por acabar con eso. Licenciada Murguía, el tiempo se va volando. Son 17 minutos que le agradezco infinitamente que pudimos platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Abiertos los micrófonos porque yo quisiera verla a diario, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, diario, ahora en campaña, diario, todo ahí en todas las actividades que tiene que realizar y que le vaya bien a usted y que le vaya bien a su propuesta y que sea para bien de Querétaro también. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, como siempre le decía, Guadalupe Murguía Gutiérrez es candidata del Frente por México, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática. Hay 1000 temas, que hablar con la licenciada Murguía, porque además se apasiona y comenzamos aquí las discusiones, pero pues así es la política y de eso se trata, de que podamos conocer cuál es el sentir de los que quieren ser parte de esta representación social en el Senado de la República, en este caso específicamente con la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias, licenciada, que tenga buen día. Gracias, Aurelio. Hacemos una muy pausa, amable. 8:03 de la mañana y regresamos enseguida con más. Mexicanos tienen el derecho a hacerlo y creo que es muy importante que